sobre lo que es malnutrición infantil. ¿Mm? Bueno, están cambiando algunos términos de ello, así que quisiera aprovechar para poder pasarle alguna información que está completando un poco mejor el entendimiento de la malnutrición. Nosotros estamos acostumbrados a ver a niños como en África, ¿no? Pero no siempre es así solo el tema de desnutrición. Así que vamos a tratar de ir explicando cualquier cosa. Me pasan la voz, me preguntan sobre lo que puede significar el enfoque de malnutrición y avitaminosis en lo que son los niños, ¿no? Por ejemplo, yo vi un caso de un niño que venía de la selva de Imacita, que había estado hospitalizado en la selva, como si hubiera sido una infección urinaria, pero que además de eso lo estaban enfocando. ¿Por qué? Porque le llamaba la atención que ese niño estaba muy hinchadito. Y entonces, al final, le estuvieron tratando y se les comenzó a complicar. Era una infección urinaria complicada que estuvo con sepsis y lo derivaron pensando en sepsis y en síndrome nefrótico. Por eso lo envió. Se le hace bien la historia y al final se concluye de que tenía percentiles de peso, talla menor de 3 desviaciones estándar y talla edad menor de 2 desviaciones estándar. Y al final, pues ya mirándolo nomás desde emergencia, ya ingresó para tratamiento nutricional porque se sospechaba en un niño que tenía una desnutrición tipo, ¿alguien sabe? ¿Desnutrición tipo qué? Hay 2 tipos de desnutrición. ¿Puede ser el marasmo? Ya, el marasmo mayormente son carbohidratos y más emaciación completa, ¿no? Pero en este caso el niño es un kwashiorkor, ¿no? Es un kwashiorkor que se dematiza y se hincha por el tema de que ya hay una esteatosis hepática y una pérdida de proteínas por la producción y porque este niño ingiere pocas proteínas. O sea, al final nos dimos cuenta que era un kwashiorkor desnutrido, crónico, reagudizado tipo kwashiorkor y que además estaba teniendo una sepsis a foco urinario. Se le dio tratamiento y comenzó a mejorar. En ese sentido, quisiéramos tratar de ir viendo, no todos los niños llegan así complicados y decimos que es una malnutrición. Algunos niños llegan distintos, ¿no? Y ahora vamos a tratar de ir viendo cuál de ellas es. Desnutrición en forma general es una alteración del estado nutricional subóptimo que resulta de una carencia de energías y o proteínas o un déficit de un nutriente específico. Es más frecuente de que haya una malnutrición. Desnutrición es enfocada solamente como si fuera en déficit, ¿no? Pero malnutrición ya puede ir incluso en exceso, ¿no? Pero acá les estoy dando la definición de desnutrición. No sé si me dejo entender. Desnutrición tiene que ver con el déficit, o proteico, o energético, o de nutrientes específicos. Pero malnutrición puede incluir también obesidad, el exceso, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poco más el tema de desnutrición. Malnutrición ya es otro tema, el tema de obesidad está incluido en malnutrición, pero es un problema serio ahora, pero no lo vamos a tratar. En nuestro contexto, desnutrición más coge a niños entre 6 a 12 años y los predispone a diversas enfermedades digestivas y respiratorias. La UNICEF hace un esquema de causas básicas, causas subyacentes y causas inmediatas para describir el tema del problema de la desnutrición. El problema inmediato es la ingesta insuficiente de alimentos que se asocia a enfermedades recurrentes que condicionan y hacen un círculo mayor de ida y vuelta. Pero estas se deben también a un acceso insuficiente de alimentos porque no hay acceso, gente que no puede conseguir el dinero o que está lejos de alimentos de calidad. Las prácticas inadecuadas, hay zonas altoandinas en las que no consumen proteínas y solo
su alimentación está en base a carbohidratos y no lo predispone a desnutrición. Los problemas de saneamiento ambiental y la provisión de agua resultan ser también un problema serio porque eso predispone parasitosis, infecciones y por lo tanto enfermedad y el círculo vicioso de la desnutrición. Pero no solo es eso, también tiene que ver con la cantidad de recursos económicos, humanos y de organizaciones que éstas intervengan en la sociedad y condicionen sistemas políticos, culturales, religiosos, económicos y sociales, y teniendo en cuenta que hay una exclusión, porque la mayoría de niños desnutridos son mujeres y mujeres de zonas altoandinas, ¿no? Entonces pareciera que hay una exclusión y una inequidad en todo este enfoque de lo que es la desnutrición y el del sistema de salud en sí. Uno de los órganos que siempre va a tener una repercusión es el cerebro, ¿no? Y entonces es clave saber que hay una implicancia de la desnutrición en el niño desnutrido. Si uno ve las conexiones y la mielinización en un niño normal, se comparan mucho con el niño desnutrido, y si es que no hay una intervención en los primeros 3 años, esto puede ser irreversible. O sea que podemos intervenir en niños de 6 a 36 meses y después la secuela no es fácil poder intervenir. O sea que muchos se dicen que la intervención en nutrición en la población mundial, por cada $1 que se actúa para intervenir en un niño, se puede devolver en cerca de 100 veces más el beneficio si es que se logra ser efectivo. O sea, tienes menos niños desnutridos, tienes menos niños que se enferman, niños que van a los sistemas de salud. Por cada $1 te puedes ahorrar como cerca de $100,000 si es que lo haces efectivamente. Y a veces lo usamos a destiempo y eso no es lo correcto, ¿no? En la población peruana, la desnutrición crónica, que es una de las formas en la que más la miden, en la que se miden en los ENDES, es actualmente de 12.1 según los últimos 12 años. La desnutrición en general, a nivel mundial, está por ahí. Nosotros a nivel de Latinoamérica estamos ha bajado de un 16 a un 9% y somos la zona que está en zona de riesgo, ¿no? Entre 10 a 20 estamos en la zona de Latinoamérica comparado con las zonas del África subsahariana y de Asia, que pueden ser las zonas de mayor riesgo de desnutrición, hasta 50 en menores de 5 años. O sea, esto es lo último de 2019 en UNICEF a nivel mundial. No estamos tan mal, salvo Haití, que es la zona más complicada de esta zona de la América, ¿no? Pero somos una zona de riesgo. A nivel del país, hasta el ENDES 2020, el promedio es 12.1, pero fíjense, 3 veces más cifras de desnutrición en la zona rural que en la zona urbana. Y si esto lo hacen entre sexo, o sea, hombre y mujer, el 70% son en mujeres y el 30% en hombres. O sea, hay una inequidad para la zona rural y la zona femenina. Bueno, estos son lo mismo. Al hablar de desnutrición, vamos a tratar de hablar 3 términos distintos. ¿Ya? En inglés ya nos lo definió, ¿ya? La desnutrición aguda, que es la relación peso-talla. Ustedes ya han recibido sus clases de lo que es evaluación nutricional. Entonces, ya me imagino que deben de ir conociendo un poco. Esto es el wasting, que en inglés, la desnutrición aguda o la emaciación, se mide a través del variante peso sobre talla. Wasting en inglés. ¿Sí se entiende? No. Eso es un tipo de desnutrición, que es una desnutrición que baja notoriamente del peso, en la que el niño es el niño delgado, flaco, y que por alguna enfermedad está propenso porque tiene muchos problemas y su inmunidad porque ha habido una baja considerable. En cambio, la desnutrición crónica, que es la afectación de la talla, es el stunting en inglés. El primero es wasting, el segundo es stunting, ¿ya?
Esa es la segunda definición de desnutrición. Y finalmente hay una nutrición global, que es la que se mide con peso-edad, que no le evaluamos mucho, más evaluamos los dos, el wasting y el standing. Cuando yo hago la definición según Gómez, al final puedo también cruzar estas dos variables y decir si es una desnutrición crónica reagudizada o crónica o armonizada o si es normal. Entonces, eso también me ayuda, pero usamos mayormente estas dos, que en inglés se usan wasting y standing. Entonces, estos me van a ayudar a definir malnutrición, pero no es todo. Aquí se ha agregado otra, que no está en la diapositiva, que es lo que se llama hambre oculta. Y eso es lo que nosotros definimos como déficit de micronutrientes, ¿no? Son las déficits de micronutrientes y minerales que hacen que el niño tenga también desnutrición y que debería de estar enfocado acá. Por eso es que ahora antes se hablaba como avitaminosis, ahora se habla como hambre oculta o desnutrición oculta. Esa es la definición exacta. O sea, no solo es stunting o wasting, sino también es hambre oculta. No solo es afectación de desnutrición aguda y desnutrición crónica, sino también hambre oculta entra dentro. Y es más alto el porcentaje de hambre oculta porque tienen déficit de anemia, de micronutrientes, de ácido fólico. Es más alto que los porcentajes que tenemos de las anteriores. Son las variables para ver moderada, severa, pero acuérdense que la moderada es cuando es menos de 2 desviaciones estándares hasta 3, y la severa cuando es menores de 3 desviaciones estándar. Pero no es la única clasificación, ¿ya? Aquí vamos a ir el enfoque, no es la única clasificación. Ahora se han demostrado que además de estas variables se está usando una cinta que se llama MUAC, que es la medida del perímetro braquial. Y esa cinta se está ahora entrando en las nuevas definiciones de desnutrición severa también. De aquí a mostrar. Cuando yo tengo desnutriciones severas, solo pienso en dos: marasmo y kwashiorkor. Es lo más frecuente que nosotros estamos viendo de las severas, ¿sí? Y entonces vamos a ver una diferenciación de estas dos, que pueden suceder en niños que tengan peso, talla alterado o talla, edad alterada o peso, edad alterada. Entonces, el kwashiorkor, hay alteración hepática, es el niño que se hincha, disminuye las proteínas plasmáticas, tiene el hígado un poco graso, disminuye la producción de albúminas, globulinas. En cambio, el marasmático, que es el que no ha consumido muchos carbohidratos, no hay alteración. Hay disminución de la función de las enzimas pancreáticas, ¿no? En ambos, pero mucho más notorios en el kwashiorkor. Hay alteración de la mucosa intestinal, mucho más notorio en el kwashiorkor porque hay atrofia, hay síndrome de mala absorción. El niño tiende a tener diarreas y tiende a perder proteínas también a nivel digestivo y se hincha. En cambio, en el marasmático hay lesiones mínimas. Están alterados los niveles de insulina, más en el marasmático, porque es el que tiene que tratar de responder a la poca cantidad de ingestión de carbohidratos. El nivel de insulina está disminuido. En cambio, el kwashiorkor está normal. Pero están elevados, en el caso del marasmático, todas las hormonas de estrés: glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento, ¿no? En el marasmático hay alteración en el tema de la forma de conseguir a la temperatura. Por eso es de que tienden a llegar más los marasmáticos con hipotermia, o cuando es muy severo, hipertermia hacen poco, mayormente hacen hipotermia y llegan sépticos por hipotermia, y tengo que darles calor y sospechar de sepsis por eso. En ambos disminuye todo el sistema inmunitario, desde el jugo gástrico hasta las células efectoras. Hay reducción de la filtración glomerular en ambos, disminución del gasto cardíaco, por lo que tanto en todo niño desnutrido que necesita reanimación con solución cristaloide debo tener cuidados, porque yo lo puedo congestionar muy fácilmente, puedo llevar insuficiencia cardíaca congestiva con los volúmenes que doy a un niño normal. Si un niño está chocado, yo doy 20 centímetros por kilo, pero si este niño es
desnutrido no lo puedo hacer. Discúlpenme un ratito. Dime. Disculpe. Entonces tengo que tener cuidado con el desnutrido cuando tengo que hidratarlo si está chocado. Hay que tener cuidado también porque el hidroelectrolítico, porque ellos tienden a disminuir, hacen hipocalemia, o sea, el potasio lo tienen bien disminuido, tanto corporal, intracelular como extracelular. Y hay que tener bastante cuidado porque tengo que reponer, porque pueden hacer paro por hipocalemia severa, ¿no? Y bueno, en un niño el fósforo es normal, pero cuando está bajo es un criterio de mucha severidad. Normalmente a veces cuando tengo un niño, lo hemos usado para dosar niños con adolescentes que tenían problemas con anorexia nerviosa. La mayoría de ellos hacen hipofosfatemia y comienzan a hacer síndrome de realimentación y se pueden morir. Disculpen. Seguimos, el kwashiorkor tiene mucha alteración en la piel, tejido celular subcutáneo, edematizado, como les mostraba el caso, ¿no? Facies lunar, despigmentación difusa, dermatitis seborreica nasolabial, es el niño que tiene lesiones en las esquinas, cailosis, estomatitis angular, la lengua lisa, edematizada, la piel bien reseca con zonas hiperpigmentadas que pueden simular pelagra o dermatosis pelagroide, o en dermatosis en forma de pintura cuarteada. A diferencia del niño con marasmático, que es el niño viejito, que le sobra piel, que no tiene panículo adiposo en los carrillos, en los cachetes, hipotrofia y atrofia muscular generalizada. Ambos tienen compromiso a nivel de lo que son las faneras, cabello despigmentado, la piel, el cabello en signo de la bandera, que está colorado, decoloreado y coloreado. Entonces hay alteración en la parte del comportamiento como adinamia, apatía, irritabilidad, indiferencia al medio y la fontanela anterior persistente. Eso importa sí. Y resumimos que el que más pierde peso es el marasmático, es el carida de viejito, el que tiende más desnutrición por déficit de carbohidratos, el que se asocia a atrofia también. El que tiene más trastornos gastrointestinales es el kwashiorkor, cambios psíquicos también, cambios del cabello. El que se asocia a hipoalbuminemia, edema y lesiones en la piel más es el kwashiorkor. Y esteatosis hepáticas también en el kwashiorkor no está marcado. Hay una forma de poder diferenciar lo que es el test de McLaren, que también asocia a eso, edema, dermatosis, cambios en el pelo, hepatomegalia y hipoalbuminemia. Pero lo que al final nos debe de interesar es qué debemos de hacer. ¿Qué hacemos con estos niños? Como les digo, en el hospital raramente encontramos niños desnutridos crónicos, desnutridos severos, como marasmáticos y kwashiorkor, que sean primarios, o sea, por déficit de nutriciones, carencia de carbohidratos y proteínas. Más vemos desnutridos secundarios, niños que han tenido un problema, por ejemplo, neurológico y no pueden alimentarse y tienen que alimentarse con sonda y la madre no se da cuenta, el niño está desnutrido, marasmático, kwashiorkor, secundario a eso. Niños cardiópatas severos que no ganan peso por desnutrición secundaria. Niños que han perdido proteínas por vía intestinal. Hemos visto casos de niños con linfangiectasias intestinales congénitas y que pierden proteínas y llegan como un kwashiorkor. Y pensamos que es otra causa y cuando en realidad es una desnutrición secundaria. Más vemos desnutriciones secundarias que primarias porque gracias a Dios hay una intervención en nuestra sociedad. Estos mayormente vemos en el África, ¿no?
pero desnutrición secundaria sí hemos llegado a ver así en niños con lesión neurológica que no se alimentaban y la madre muy descuidada, pero como desnutrición secundaria, no primaria. ¿Qué debemos de hacer cuando yo tengo una desnutrición severa? Entonces, hay una guía que es la guía de UNICEF en la que comienza a introducir, si yo tengo un niño con desnutrición moderada a severa, aguda, o sea, un wasting, con edema bilateral y perímetro braquial que se usa en el MUAC, así se llama MUAC, menor de 11.5, ese niño debo de ingresarlo al hospital. Si tiene además asociado uno o dos signos de esta desnutrición. Si es fiebre, tiene anemia severa, que tiene edema generalizado, hipotermia, lo debería. O algunos signos de riesgo, vómitos persistentes, convulsiones, letárgico, inconsciente. Esas son las definiciones. O sea, no solo es el parámetro antropométrico, puede ser que edema tenga o perímetro braquial, que ahora se está introduciendo. Y esa es una técnica que se llama MUAC, M-U-A-C. Eso es lo último que se está usando. En el país todavía no está estipulado, pero Colombia lo tiene muy bien hecho en un nuevo programa de lo que es desnutrición, y que en todos sus centros de salud ya tienen este medidor de perímetro braquial para poder evaluar riesgos de desnutrición crónica severa o moderada. ¿Qué deberíamos de hacer? La guía internacional y la del UNICEF nos dice que hay que hacer 3 áreas: tratamiento de urgencia, rehabilitación, nutricional y sociomotor. Y lo divide en 10 pasos. Yo debo de intervenir la primera semana, aquí debería decir semana primera: hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, electrolitos, infección, micronutrientes, la alimentación prudente y la estimulación sensorial. La recuperación nutricional lo debo dejar para la siguiente semana y la preparación para el seguimiento. Los micronutrientes con hierro recién a partir de la segunda semana. O sea, vamos a tener que ver que se hacen casi 8 intervenciones la primera semana, en especial las 6, que tiene que ver con trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, ahí está la deshidratación, hipoglicemia, hipotermia, la infección, que es clave, y la alimentación prudente y estimulación sensorial. Eso lo dicen todas las guías internacionales de cómo se debe hacer un niño desnutrido severo. Es lo mismo, es una guía de este año, en un curso interesante nos dijeron que esto es la base. O sea, yo tengo que tener cuidado, la hipoglicemia, hipotermia, la deshidratación, la parte hidroelectrolítico, la estimulación temprana, el iniciar temprano con mucha cautela, y la corrección de déficits de micronutrientes debo de comenzarlo desde el inicio. Y estos que están en verde se deben de comenzar en especial la primera semana, se tiene que hacer para que pueda tener una repercusión y que pueda mejorar en estos niños con desnutrición severa. Mayormente ellos los hacen a los wasting, que son peso sobre talla, pero no son los únicos. Los que llegan a desnutrición severa son mayormente los wasting, las emaciaciones, pero los stunting también hay que intervenir, ¿ya? El esquema no sé si me dejo entender o los confundí. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? Estoy agregando algo que nunca he agregado en las clases anteriores, porque recién ha salido esto del enfoque de wasting y de stunting, ¿no? Pero la desnutrición severa, como la tenemos enfocada ahora, es la famosa wasting. Pero no solo se debe de intervenir en los wasting, sino también en talla sobre edad, que es el stunting. ¿Qué debemos de hacer en estos desnutridos severos? Ya los dije, hay que hacer su historia clínica, ver si no tienen algún trastorno hidroelectrolítico. Lo inicial, lo primero, ese es el esquema ya antiguo, es ver si no tienen trastorno hidroelectrolítico, diarrea, hipocalemia, hipoglicemia, hipotermia, infección, deshidratación, es lo mismo que siempre se ha ido dando. Y debo de ya iniciar tratamiento antibiótico, porque tengo que tener sospecha de sepsis en todo niño desnutrido que tiene fiebre. No solo tengo que
esperar que tenga los criterios de SIRS. Ahora la definición de sepsis va solamente con que haya taquicardia, taquimia. Ese niño yo puedo sospechar de sepsis, y mucho más si tiene desnutrición, tengo que dar terapia amplia. Si tengo un niño menor de 3 meses, ampiamicacina o ampigentamicina, mayor de 3 meses, ceftriaxona. Y de acuerdo, si hay una infección específica, puedo agregar también el antibiótico de acuerdo a la infección específica, ¿no? Tengo que ir dando terapia empírica al inicio, desde los primeros días, de la primera hora, es clave, previo cultivos, desde luego, ¿no? Tengo que corregir anemia si esta es menor de 5 gramos sobre decilitro o de 20 miligramos. Esto hay que tener cuidado porque se tiene que pasar máximo de 10 ese kilo. Se puede dar hasta 15, pero lo adecuado en esos niños desnutridos es solo de 10. Y solo corrijo la anemia cuando ya se ha controlado el proceso infeccioso a partir de la segunda semana. La temperatura tengo que controlarla. ¿Por qué? Porque los marasmáticos tienden a hacer hipotermia, y la hipoglicemia, los kwashiorkor en especial, hacen más trastornos de la glucosa. Tengo que controlar, hacerle hemoglucotest y dar 2 a 5 centímetros por kilo de solución al 10%, destroza al 10%, y volver a controlar en 1 hora, y si no, repetirlo y sospechar otra causa también. Debo de iniciar ya los micronutrientes desde la primera semana, excepto el hierro. En menores de 6 meses, 50,000 unidades al primer día, luego al alta o a las 2 semanas. En mayores de 6 meses, 100,000 unidades el primer y segundo día, y luego al alta o a las 2 semanas. Vitamina K en todos los kwashiorkos, 1 miligramo intramuscular. Ácido fólico, 5 miligramos y luego 1 miligramo día. El zinc, el cobre, el magnesio, riboflavina, ácido ascórbico, agregar vitaminas y minerales a toda la dieta. Tengo que comenzar desde el inicio, excepto el hierro, ¿sí? Y luego ya de la primera semana ya comienzo en la segunda semana, luego de haber controlado la parte infecciosa y destabilizado, comienzo a dar de acuerdo a su diagnóstico el marasmático. Hay las famosas fórmulas F75 y F100. En el caso del marasmático son la fórmula F100 o la acomodación de esa fórmula, en la que yo tengo que dar una densidad calórica de 1/1, por cada centímetro 1 kilocaloría. Entonces yo doy un volumen de 100 a 125 centímetros cúbicos por kilo día, y también doy 100 a 125 kilocalorías kilo día. Las proteínas deben de representar el 8 al 12% de todas las calorías para que puedan tener la capacidad de absorber las proteínas. Y luego de que el niño comienza a mejorar, voy avanzando de 25 en 25 hasta llegar a 200 a 250. En el kwashiorkor no. Se usa menos cantidad, de 75 kilocalorías y un volumen de 80 centímetros kilo día. Y las proteínas ya deben de ser más, no solo del 8 al 10, sino del 10 al 12. Teniendo en cuenta que ellos tienden a tener más hipocalemia y también requieren de sodio también. Y debo de yo comenzar a aumentar solo cuando comienzo a fundir edemas. Y voy a subiendo y subiendo. El tratamiento es largo, pero es muy adecuado y muy gratificante ver cómo van recuperando los niños con kwashiorkor y marasmático, y van cambiando su ánimo. Son muy apáticos, muy irritables, y cuando tú vas mejorando la nutrición, cómo comienzan a mejorar el ánimo y a tener una rehabilitación psicomotora pero fenomenal, ¿no? Hay que ver, bueno, hay fórmulas ya establecidas, pero por ejemplo en el hospital teníamos que nosotros adaptarnos y con la nutricionista calcular cada día qué le dábamos, si que le gustaba tal cosa, si no le gustaba tal, si tengo que agregar aceite para mejorar densidad energética, si necesito más calorías le agregaba maicena, le agregaba algún nutriente específico. Hay módulos calóricos, necesito mejorar la viscosidad. Entonces, y no solo eso, tengo que adaptarme al gusto de ellos, ¿no? Si son digestibles o no. Finalmente, la parte de rehabilitación psicomotora, ¿no? Pero no solo es eso. Hay también la hambre oculta o desnutrición oculta, y esas son las avitaminosis, ¿no? Que debemos de detectarlo y son bastante frecuentes. Y eso sí voy a hacer un pequeño resumen porque ya me estoy pasando.
La mayoría de problemas de vitaminosis ya las conocemos, pero hay que tenerlas en cuenta. El déficit de vitamina U, y son preguntas de NAN. Entonces, el déficit de vitamina B1 provoca demencia, ataxia, oftalmoplegia en pacientes alcohólicos, lo que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Puede haber edema en lo que es el beriberi húmedo o seco, síntomas neurológicos, y ya en el agudo grave, insuficiencia cardíaca. Eso es muy raro, déficit de vitamina B1, que se puede condicionar a lo que se llama beriberi. Pero vitamina 2 sí es más frecuente. Hay la glositis, la keilitis y la keilosis. Eso sí hay que verlo, es bastante frecuente y hay que tenerlo en cuenta porque eso está en la leche, yema de huevo, hígado, riñón y espinaca, y a veces eso no se consume. El déficit de vitamina B3 es la famosa pelagra con las 3D, dermatitis, diarrea y demencia. El déficit de la vitamina B5 o ácido pantoténico es asociado muy raramente a dolor de cabeza, fatiga, alergia, insomnio, náusea, dolor abdominal, parestesias, hipoglicemia. No es muy frecuente. El déficit de vitamina B6 se asocia a pacientes que están en tratamiento con antituberculosos como isoniazida o penicilamina, y en niños es bien rara, asociado a irritabilidad, distensión abdominal, diarrea, vómitos, convulsiones epileptiformes, ¿no? Déficit de B8 es también bien rara, con piel pálida y descamación, anemia y anorexia. El déficit de ácido fólico es una anemia, causa anemia macrocítica, mayormente enfermedades de mala absorción y uso de anticonvulsivantes y en este caso, conceptivos orales. El déficit de vitamina B2, que es llamada anemia perniciosa cuando no hay factor intrínseco, y cuando no hay vitamina B2, la anemia megaloblástica, que da síntomas neurológicos y hematológicos. Déficit de vitamina C, el escorbuto, que se asocia a síntesis anormal de colágeno, fragilidad capilar con hemorragias subcutáneas y debilidad muscular. La vitamina A, aquí hay dos cosas. Mencionar el déficit, que se asocia a queratinización, a nictalopia y a manchas de Bitot y xeroftalmia e infecciones oculares, pero el exceso puede dar síndrome de hipertensión endocraniana benigna, asociado a cefalea, vómitos, somnolencia. ¿Por qué la mami, en lugar de darle la dosis normal, que deben de ser 2.500 unidades por día, mi niño necesita vitaminas y les da en lugar de 20 gotas, 50 gotas todos los días, y resulta que incrementando, después de 15 días, el niño comienza a hacer hipertensión endocraniana por hipervitaminosis. Déficit de vitamina D en niños, el raquitismo con huesos no calcificados, blandos y deformados, y en adultos la osteomalacia. Déficit de vitamina E, debilidad muscular, creatinuria y fragilidad de los eritrocitos, y déficit de vitamina K, que en el recién nacido se llama enfermedad hemorrágica del recién nacido y da síntomas severos. Ese niño llega con sangrado cerebral, sangrado digestivo, porque no le colocaron la vacuna, la fitometadiona o la vitamina K al recién nacido. Estos llegan entre los 6 a las 12 semanas de vida. Y en adultos aumento los tiempos de la coagulación. Esto es un resumen de lo que significa cada una de las preguntas más frecuentes de déficit de vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, B9, B12, vitamina C, vitamina D y vitamina E y la K. Muy bien. ¿Alguna pregunta o los he confundido más? Doctor, ¿podría explicar otra vez ese cuadro de Wasting que indicó? A ver, te paso esto. Gracias por preguntar. ¿Se ve? ¿No se ve? No, doctor. No se ve, ¿no? ¿No lo ven? No, doctor, no se puede ver. Ahí, Ahí sí, doctor. ¿sí? Hay 3 componentes de lo que es desnutrición que les he dicho. El stunting, que es el retraso en la talla. ¿Se logra ver? No. Sí, doctor. Espérense ahí.
Hay una forma de cómo ampliar esto. No sé qué habrá pasado. Se fue la parte para ampliar. Bueno, sí logran ver esa parte ¿sí? No logran ver el stunting. Sí, doctor. El stunting es la afectación de la talla, esa es la definición. Lo que nosotros no estamos viendo, pero es lo que se llama desnutrición crónica, pero en inglés es el stunting. Eso es la alteración de la variable talla-edad. Menos de 2 desviaciones estándar es moderado y menos de 3 es severo. ¿Sí? Es un niño que altera la atrofia del crecimiento. Es lo que hemos evaluado en el Perú, es 12.1%. A nivel mundial es alto, pero esto lo tenemos siempre y no se está mejorando y sí da daños irreversibles. Lo que más enfoca la desnutrición severa es en el squasting, es donde todo el mundo siempre ha trabajado. Es la afectación del marcador peso-talla, ese es el squasting, o emaciación. Ustedes lo van a ver, ¿ya? Entonces, cuando tienes menos de 3 desviaciones estándar, ese niño es desnutrido severo. Desnutrido agudo severo, es la desnutrición aguda. Y si yo le mido todavía el perímetro braquial y es menos de 11.5, según ese niño tiene que ir probablemente al hospital y tiene que tener una intervención rápida. La otra definición es de nutrición global, pero no me sirve mucho. Más voy en el stunting y el wasting. Y la otra definición es hambre oculta o malnutrición silenciosa. ¿Sí? Ahora sí se entendió. Sí, doctor. Más o menos esa es la idea. Entonces, eso es lo nuevo. Antes no se hablaba solo de wasting y no de stunting, ¿no? Y ahora ya se está hablando de los dos. Y antes se hablaba stunting a un lado y wasting a un lado. Ahora todos son el enfoque de desnutrición. Y entonces, y hay un nuevo enfoque de desnutrición que se los voy a pasar si gustan. Hay una revisión última que recién nos la han pasado. Pero quería un poco que ustedes sepan, o sea, el enfoque que ahorita está en la clase es más el enfoque de wasting, de alteración peso sobre talla. Pero no es el único. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, chicos?